Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el viernes pasado, después vamos a hablar un poco del viernes pasado, pero les compartí les adelanté que hoy iba, si Dios me dejaba, y Dios lo hizo, le iba a compartir una especie de cierre de la prédica del viernes. Y tiene que ver con algo que Dios me habló estando un día predicando aquí, ya terminando la prédica. No estaba en mí, pero Él lo dijo. Así que lo tenía esto pendiente y supe que era este el momento, así que quiero compartirles esto. Y tienen que ver con los 300 que tocarán o tocaron la trompeta. Amén. Así que vamos a ir al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 7. Vamos a leer unos cuantos versículos, así que y después vamos a trabajar un poco esa palabra. Capítulo 7, versículo 2. ¿Están allí? Bien. Los que están en casa confío que ya están, porque si estuvieron acá, ustedes también. Me es difícil cuando estoy solo, porque no sé, nadie me da un amén, ¿viste? Entonces, bueno, qué sé yo. Pero ahora sé que están ahí. Dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galal. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas el que de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a él pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada una a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes miedo de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está
en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, y en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-meolá, en Tabat. Amén y amén. Este es un relato que nos lleva hacia el final de todo un proceso que Dios hizo con un joven llamado Gedeón. Gedeón estaba encerrado por miedo a los madianitas, porque los madianitas venían y saqueaban todo, mataban a la gente y los dejaban sin absolutamente nada. Entonces se le apareció un ángel que le habló y le dijo lo que el ángel veía, lo que Dios estaba viendo en Gedeón. Y le dijo: varón esforzado y valiente. Y él dijo: ¿a quién le estaba hablando? A vos, varón esforzado y valiente. Y dice: ah, sí, claro. Sí, como no, decía un locutor por ahí. Pero él le dijo: yo no. Dice: Jehová está contigo. Y Gedeón dijo: ah, sí, claro. Y si Jehová está conmigo, ¿por qué me está pasando todo esto? Mirá, acá estoy encerrado en una cueva. ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Nunca se lo dijimos a Dios, ¿no? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Y el ángel lo miró y dijo: bien, ahí está lo que me decía Dios que eras vos. Ah, ahí está lo que me decía. Dios me dijo que vos eras así, corajudo. Pero yo te veía ahí y dije: te voy a decir lo que me dijo Dios, pero dudo, ¿eh? Pero ahora te veo. Y entonces dijo: bueno, con esa vez, con esa fuerza, con esa, vamos a ir y los vamos a vencer. Y entonces comienza un diálogo, primero presentándose Gedeón. Yo cuando vos decís: no, pero Dios, yo no, sí, mirá, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Y empezaba a contarle a Dios lo que ella sabe.
Pero se lo contás igual, decís, no, pero yo soy un desastre. No sabés lo que hice ayer. No sabés lo que me pasó la semana pasada. No sabés lo que estoy pensando. Y Dios te dice, sí, yo sé, tranquilo. Así todo te estoy llamando. Así todo te estoy eligiendo. Y entonces Gedeón no estaba muy convencido. Y le empezó a pedir señales. Y que si hacemos aquí esto y lo otro y aquello y lo otro. Y le pedía una y le pedía otra. Y Dios ahí estaba. Bueno, dale. Y otra más, si no te enojes, bueno, dale. Y lo estaba esperando. Así como te está esperando vos. Así como te está esperando. ¿Y te ha dado señales? Claro que te ha dado señales. Si no las has visto, vení a hablar conmigo. Yo te voy a mostrar todas las señales que hizo. Porque sé las señales que le hizo a cada uno de ustedes. A todos. ¿Amén? Y entonces, bueno, finalmente como que lo convence. Y dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer primero un approach, ¿no? No vamos a ir a la guerra de una. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes a ver cómo sale. Y entonces lo mandó a que derribara, destruyera una imagen de un Baal, de un dios pagano, de una tal Acera que ellos adoraban. Y nada más ni nada menos que quien que tenía esa imagen era el padre de él. Y entonces fue y se animó Gedeón y agarró un toro y dale para que tenga, y la destruyó toda. Y se fue. A la mañana pasaban todos los que venían. Nunca vio algunos que van a lugares donde hay una imagen y se paran ahí a la mañana temprano. Yo cuando llevaba a los chicos a la mañana, así, los veía todos parados y empezaban adelante la cosa en la estación de tren, por ejemplo. Se paran ahí. Bueno. Entonces vinieron los que hacían eso, que se paraban delante de la imagen a pedirle, y vieron que estaba todo destruido. ¿Quién hizo esto? Y se armó un revuelo de aquello. Y siempre hay uno que está espiando por la ventana, ¿vio? Siempre hay uno que bajó la persianita y está mirando ahí, y lo había visto justo a Gedeón haciendo todo el lío. Y entonces yo lo vi. Fue Gedeón, el hijo, no me acuerdo cómo llamaba el padre, el hijo de ese. Y entonces se juntaron todos y le vinieron al padre y decirle a tu hijo que salga, que lo vamos a matar por lo que hizo. Y Dios le da sabiduría al padre. Ahí se me caían unas cosas. Y Dios le da sabiduría al padre. Y le dice, para. ¿Ustedes dicen que ese es Dios? Sí, claro, era nuestro Dios y Gedeón lo destruyó y qué sé yo. Y si es Dios, ¿por qué ustedes lo tienen que defender? ¿Que se defienda solo? Que se defienda solo. Si Él es Dios, bueno, ahí está mi hijo, que se arregle con Él. Y claro, les tapó la boca, porque si decían que no, tenían que reconocer que no era Dios. Si decían que sí, se quedaban con toda la bronca, pero por lo menos reconocían que era Dios. Así que dijeron que sí, y se fueron. Pero le pusieron a Gedeón Jerobbaal, que esto significa el que pelea con Dios. El que pelea con Dios. De ahora en más, todo el mundo, cuando lo veía a Gedeón, en lugar de decirle Gedeón, le decía, este es el que se pelea con nuestro Dios. El que tiene batalla con nuestro Dios. Y por supuesto esperaban que le cayera un rayo y lo partiera, ¿no? Y ahí quedó. Así que una vez que él comprobó que sí podía, que sí Dios estaba con él, y que había hecho algo que le hubiese costado la vida, y sin embargo Dios lo protegió, ahora se animó. Y entonces dice la palabra de Dios que algo poderoso sucedió. Dice que vino sobre él el Espíritu Santo. Vino sobre él el Espíritu Santo y tocó trompeta.
Él sabía lo que significaba tocar trompeta. Y tocó trompeta. Y vinieron de todos lugares. Todos se reunieron ahí con Gedeón. Y vinieron 30.000 hombres. ¿Y saben a qué venían? Venían a conformar un ejército, a salir a la batalla, porque habían tocado trompeta. Y si alguien no venía, perdía sus posesiones. No es que venían porque acá, qué maravilloso, qué valiente que son. No, no. Es que si se tocaba trompeta y no acudían, perdían sus posesiones. O sea, su tierra, sus casas, sus ganados. Entonces tenían que venir. Así que cuando escucharon la trompeta, y si alguno no lo escuchó, dijo, che, tocaron trompeta, tenemos que ir, vamos. Y salieron todos para allá. Y se juntaron con Gedeón. Y Gedeón dijo, 30 hombres, ¿qué voy a hacer con tan pocos hombres? Tan poquito que voy a hacer. Los madianitas son miles y miles. ¿Qué voy a hacer con 30.000 hombres? Pero bueno, Dios ya me protegió, así que supongo yo que me va a proteger también. Pero vino Dios y le dijo, no, Gedeón, son muchos. ¿Cómo que son muchos? Son apenas 30.000. Son muchos. ¿Sabe qué va a pasar? Yo les voy a dar la victoria. Pero se van a mirar y van a decir, qué valiente que somos, qué bueno que somos para esto. Lo hicimos, lo logré, lo hice bien. Qué inteligente que soy. Qué negocio que me mandé. Maravilloso. Besito. Pero el punto es que no lo iban a reconocer a Dios. Así que Dios le dijo, no. Vamos a hacer otra cosa. Yo sé que todos vinieron porque si no pierden sus posesiones. Así que vamos a hacer algo. Hacer correr la voz que todo aquel que tenga miedo, que se estremezca, es una manera de decir que está temblando de miedo, decirle que se vuelva a su casa. Que no hay problema, le perdonamos todo, no pierde nada, vaya tranquilo a su casa. Entonces, dice que por la mañana, cuando se levantó Gedeón, le quedaban 10.000. Se le fueron 20.000. Yo me imagino la cara. Vamos a ponerlo distinto. Tenemos una iglesia de 30.000 personas. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero yo me paro acá y le digo, miren, tenemos que llevar adelante la obra que el Señor nos manda. Pero los que tengan miedo, los que duden, se pueden ir. Y entonces me voy a orar y cuando vuelvo me quedan nada más que 10.000. ¡Ah! Me quedó una tercera parte de la iglesia. Me quiero morir. Pero viene Dios y le dice, no, todavía son muchos. Como la expresión, válgame Dios, no sé qué quiere decir, pero la expresión es... Entonces, dice, ¿cómo son muchos? Son nada más que 10.000, ¿qué vamos a hacer con esto? Dice, no, son muchos. Vamos a hacer una cosa. Dice, llévalos a las aguas. Entonces yo estoy en la iglesia, el Espíritu Santo me dice, llévalos a las aguas. Así que, ¿qué hago? Los llevo a la pileta que tengo ahí atrás. No, hace mucho frío hoy. Tengo que hacer otra cosa. Y entonces decido empezar a adorar a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que descienda. Y bajo la gloria de Dios, Dios comienza a probarlos. Y comienza a probarlos. Y comienza a probarlos. Y me dice, mira, a los que yo te diga, lo pones de este lado de la cámara. Y a los que yo te diga, lo pones de este otro lado de la cámara. Bueno, hasta ahí vamos bien. Resulta que
Dios le dice que los que toman el agua con la mano y la llevan a la boca, los ponga de un lado. Y los que se agachan, se tiran así, empiezan a lamar con la boca el agua directamente, los ponga del otro lado. Pero no fue muy proporcional la cosa. De este lado quedaron 300 y del otro lado quedó el resto, 9.700. ¿Sí se viene a cálculo? Bien. Entonces Gedeón miró y dijo, se va con aquellos, por lo menos nos quedamos con aquellos. Que sea con aquellos, Señor, que sea con aquellos. Pero Dios le dijo, no nos quedamos con esto. A los otros decirle que se vayan a su casa. Gedeón ya no entendía nada. El pastor no tenía 30.000 en la iglesia y me quedaron 300. ¿Qué hago con eso? Y entonces él se va y se va a orar. Y Dios comienza a hablarle y a revelarle la estrategia. Entre esas cosas le dice, si tenés miedo y todavía no estás convencido, hace una cosa, andate hasta lo más cerquita que puedas llegar del campamento de los madianitas. Andá. Es decir, salí a la calle y mirá qué opinan los enemigos. ¿Qué opinan? Y entonces se fue y anduvo por allí y de pronto escuchó una conversación. Y la conversación hablaba de un sueño y de ese sueño una interpretación. Y la interpretación era que Gedeón estaba con Dios y que los iba a destruir por completo. Y entonces él, cuando escuchó eso, se llenó de gozo y dijo, ahora sé lo que Dios va a hacer. Y vino corriendo y tomó a los 300 y le dijo, muchachos, vamos, levántense. Dios nos va a entregar, ya nos entregó a todos nuestros enemigos. Y entonces les voy a hacer un resumencito, porque si no, ¿para qué escribí algo acá yo? Hace 2 horas que estoy hablando y todavía no empecé ni siquiera con el primer renglón. Entonces comenzó él, y fíjense lo interesante de lo que leímos. Primer cosa que hizo fue separar. ¿Qué separó? Separó a los que tenían miedo, a los que no estaban preparados para la obra. Segundo, los llevó a las aguas, es decir, bajo la unción. Bajo la unción, ahí. ¿Quién es cada uno? ¿Quién es cada uno? Bajo la unción uno puede sentir la presencia de Dios, quebrantarse, como dice la palabra, delante de Él toda rodilla se dobla. O puede simplemente estar mirando el cielo a ver qué pasa. Si me parece que va a seguir lloviendo, es decir, estar en otra cosa. En otra cosa. Y entonces Dios le dijo, a ver cómo toman del agua. Y unos, acostumbrados a adorar a ese Dios pagano, al que Gedeón había destruido, rápidamente tomaron la posición de tirarse al piso, como los árabes adoran a sus dioses, tirarse al piso y tomar el agua con la boca directamente. Pero hubo 300 que entendían que habían venido no a pasear,
No estaban en la iglesia para ver una película, la última que hizo Mel Gibson, sino que habían venido a una batalla, que había una guerra y que tenían que estar atentos porque eran soldados de Dios. Así que en lugar de tirarse al piso, primero porque no estaban acostumbrados a adorar a ningún dios pagano, y segundo porque sabían que tenían que estar atentos, entonces simplemente hicieron así, tomaron el agua y llevaron el agua a la boca. Nunca perdieron de vista el lugar de donde el enemigo viene. Luego dice que Gedeón se quedó con esos 300. Al resto lo envió. Ahora dice que vieron cómo eran los enemigos. Y los enemigos dice que eran como langostas en ese valle. Y los camellos como la arena en la orilla del mar. Imagínense, ¿qué pasaría si de pronto nosotros podemos ver las huestes espirituales de maldad que hay de esa puerta para afuera? ¿Temblamos? ¿Salimos corriendo? ¿Cuál sería la actitud? Pero los 300 se quedaron ahí. Y entonces Gedeón tomó a esos 300 y dice que a todos les dio trompetas en la mano. ¿Qué era lo que le había dicho Dios a Gedeón cuando lo llenó de Espíritu Santo? Que tomara la trompeta y hiciera sonar la trompeta. Así que Gedeón hizo lo mismo, le dio una trompeta a cada uno, porque hay que hacer sonar la trompeta. Y dice que además les dio cántaros vacíos con teas, o sea, como si fueran antorchas de fuego. Puso en su mano antorchas de fuego. Y comienza ahora un proceso muy importante que necesitamos aprender, aunque voy a después volver sobre esto. Y dice, y le dijo, mírenme a mí, y hagan como hago yo. Mírenme a mí y hagan como hago yo. Y usted dirá, este Gedeón, qué orgulloso, qué engreído. Tendría que haber dicho que miren a Dios. Hay una clave chiquitita acá, pero muy importante. ¿Usted puede ver a Dios? ¿Usted puede ver a Dios? ¿Usted puede ver a Dios? ¿Allá en su casa pueden ver a Dios? No, ¿verdad? ¿A quién pueden ver? En su casa, ¿a quién ven? ¿A quién pueden ver? A quien Dios puso. Y Gedeón era el que Dios había elegido. No lo podían ver a Dios. Así que lo que hacía Gedeón, escuchaba a Dios, y lo que él hacía, ahora mírenme a mí y hagan lo mismo. ¿Me va siguiendo? Entonces fueron hasta ese lugar. Y ellos estaban allá arriba, donde están los chicos ahí con el audio. Y acá abajo estaban todos los madianitas y todos el resto. Y dice que llegaron ahí. Y los 300, los 3 escuadrones, dice, tocaron la trompeta. Y quebraron los cántaros, es decir, levantaron la antorcha. Con una mano tenían la antorcha y con la otra tocaban la trompeta. Y entonces dice que gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y este es un principio
eclesiástico. Desde que ahora se fue a los católicos. No. Eclesiástico significa iglesia. ¿Está bien? Entonces, es un principio en la iglesia. ¿Cuál es el principio? Primero Dios y luego la persona, sea hombre, sea mujer, que Dios puso, al cual Él se relaciona para que nosotros podamos seguirle. ¿Se entiende? Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Y los 300 tocaban la trompeta. ¿Igual que quién? Igual que Gedeón. Cuando Gedeón tocó la trompeta, 30.000 hombres vinieron a él. Acuérdese que Gedeón no era ningún grande, era un jovencito. Su familia era la más pequeña en Manasés, ¿está bien? Sin embargo, vinieron 30.000. ¿Qué cree que sucedió cuando los 300 tocaron la trompeta? ¿Qué cree que pasó? Nada. ¿Se pueden imaginar qué pasó? ¿No? Se los digo. Un ejército de ángeles. Un ejército de ángeles vinieron a ellos. ¿Y qué sucedió? Y sucedió que Jehová puso espada de cada uno, la espada de cada uno de los enemigos contra ellos mismos. Los llenó de miedo, de terror, se mataron entre ellos y Jehová destruyó a todo el ejército. ¿Cómo lo hizo? Con un ejército de ángeles que acudieron al sonido de la trompeta de los 300 que Dios había escogido. Amén. Si ustedes recuerdan, bueno, no se los leí, se los voy a leer, pero en Jueces 6:15, Gedeón le responde a Dios: ah, Señor mío, ¿cómo, con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y entonces se acuerda que le dice: mi familia es más pequeña. Pero la pregunta de él fue: ¿con qué voy a salvar a Israel? Y en el 34 él fue lleno del Espíritu Santo. A esta altura necesito decirle que cuando hablamos el viernes de levantarnos contra toda la abominación que hay hoy, al menos vamos a hablar de nuestro país, en el mundo entero, pero vamos a hablar de nuestro país. En nuestro país, mi pregunta es: Señor, ¿con qué voy a lograr eso? ¿Con qué voy a poder hacer semejante tarea, semejante obra? Soy muy pequeño como pastor. Ojalá tendría una iglesia de 30.000. Entonces, el Señor me dijo: te daré 300 que tocarán trompeta. Te daré 300 que tocarán trompeta. Y yo no entendía mucho lo que él te estaba diciendo, porque estaba predicando como ahora, y solté algo que ni me acuerdo por qué lo dije. Me vino así y le dije hacia el final, y cuando yo lo dije, él automáticamente me dijo: yo te voy a dar 300 que toquen la trompeta. Yo te voy a dar 300 que toquen la trompeta. Entonces entendí. Entonces entendí que no necesitamos una iglesia de 30.000 personas, de 30.000 miembros. Lo que necesitamos son 300 que se animen a tocar la trompeta delante del enemigo, porque ejércitos del cielo vendrán y barrerán la inmundicia de este país. Solo un grupo que, parado firme,
se atreva a tocar la trompeta, diciéndole al Señor: aquí estamos, no tenemos miedo, no adoramos a Baales y estamos muy atentos a la tarea que nos mandaste hacer. Y tocaremos trompeta para que esos ejércitos de ángeles desciendan del cielo y terminen con los enemigos que están causando muerte y abominación en nuestro país. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter de esos 300? Quizás le dije, reveamos un poquito lo que vemos, pero necesito ponerlo bien en claro. Primer punto de esos 300. Y si alguno aquí dice, yo quiero ser uno de los 300. Si alguno allí dice, yo quiero ser uno de los 300. Primer punto, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Segundo, que no tengan miedo delante de las amenazas del enemigo. Escuchen, el enemigo amenaza, y amenaza fuerte, y amenaza grande, y se muestra poderoso. Por supuesto que te va a amenazar de muerte, por supuesto que te va a amenazar con enfermedad, por supuesto que te va a amenazar con pobreza, por supuesto que te va a amenazar que te vas a quedar sin trabajo, por supuesto que te va a amenazar con todo lo que pueda amenazarte y que por alguna razón sospeche que es tu debilidad. Por supuesto que lo va a hacer. Pero los 300 no le van a tener miedo a esas amenazas. Estarán firmes, confiando en Dios y no en el diablo y sus amenazas. Tercero, que siendo probados en las aguas, salgan aprobados por Dios. Que siendo probados en las aguas, salgan aprobados por Dios. Cuarto, con esos 300 que están siempre atentos, que están preparados para la obra, Él traerá el avivamiento final antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él hará, Él traerá ese avivamiento. Y dice, pero ¿puede hacerlo con una iglesia tan pequeña? No conozco un solo avivamiento que haya nacido en una iglesia grande. No existe en la historia de los avivamientos ningún avivamiento que haya comenzado en una iglesia grande. Siempre comenzó en pequeños grupitos. Por eso Dios nos está hablando. A esos son los que nosotros, por orden de Dios, pondremos sobre ministerios, para que ejerciendo su ministerio podamos vencer. La batalla se presentará imposible. No veremos el cómo. No diremos, ya está, ya lo tenemos. No lo veremos. Solo tendremos que confiar y pararnos firmes delante del imposible. Y las puertas se abrirán. Y el cielo se correrá. Y veremos los ángeles descender del cielo. Pondremos trompetas en sus manos y la antorcha de fuego en la mano de cada uno. Trompetas para anunciar el Evangelio. Y antorchas de fuego para que el Espíritu Santo brille y sea testimonio al mundo. Mirarán al pastor. Serán de esos que saben mirar al pastor y seguirle. Tendrán que aprender a mirar a este siervo e imitarlo. Obedientes. Yo seré el primero que voy a tocar la trompeta. ¿Por qué lo digo?
Porque Dios ya me habló. Porque Dios ya me mostró. No estoy hablando desde mi ego, desde mi querer. Estoy hablando de lo que ya está en marcha. Yo seré el primero que voy a tocar trompeta, pero tendrá que aprender a moverse en el orden eclesiástico. Dios, el pastor, el que Dios puso para que nos guíe. El carácter de cada uno de ellos los hará estar firmes en su puesto, sin fluctuar. En su puesto, sin fluctuar. Los 300 sabrán tocar la trompeta para que el cielo responda. Sabrán tocar la trompeta para que el cielo responda. Y entonces Dios dará la victoria, nos entregará nuestra tierra, sacará a los enemigos que están matando al pueblo con malas enseñanzas y con leyes que promueven la muerte. Los borrará definitivamente y nos entregará la tierra, la que prometió, la que Él ama y sobre la cual Él pondrá sus ojos para siempre. Amados, estamos en los tiempos finales y no estoy hablando de un cliché. No le estoy diciendo que estamos en los tiempos finales porque queda bien decirlo o porque hay que decirlo. Le estoy diciendo que estamos en los tiempos finales porque me consta. Estamos en los tiempos finales. No sé cuándo o cuánto puede tardar el Señor en venir. Sinceramente no lo sé. Pero le puedo decir la sensación que tengo. Es que esto se termina en cualquier momento. En cualquier momento. Lo que sí sé es que necesitamos apurarnos. Lo que sí sé es que necesitamos prepararnos, porque algo ya está sucediendo. Algo está sucediendo y es algo que está saliendo por todos lados. Este viernes pasado, casi ni siquiera subo a predicar porque estaba descompuesto. Finalmente, como todos los que me hayan visto o hayan visto el servicio, subí y comencé a saludarlos básicamente. Y cuando comencé a saludarlos, de repente el Espíritu Santo vino sobre mí. Una unción que no se podía resistir, tan fuerte que no sabía qué hacer. Pensé en ese momento que si era Él tomando el control, no tenía que intervenir. Así que dejé que sucediera. Lo único que podía hacer era llorar y tratar de balbucear alguna palabra que me salía, no sé si se escuchaba. Por momentos trataba de reponerme, pero era muy fuerte. Y cada vez más fuerte. Y cada vez más fuerte. Y cada vez más fuerte. En un momento determinado, pensé que iba a poder, pero en realidad estaba envuelto y no sabía cómo salir, qué hacer. No tengo idea de lo que hice. Sé que sí, en un momento me llevó a poner la mano aquí, sobre mi Biblia. Yo tengo una Biblia bastante grandecita, así que me entró toda la mano. Y cuando puse la mano acá, alguien me hizo hacer fuerza, como si quisiera aplastarla.
Y en ese momento, acá se abrió algo. No sé qué, era transparente, era invisible, pero algo se corría. No sé si era un telón, si era una ventana, no sé lo que era. Algo se corría. El Espíritu Santo me hizo vivir lo que va a ser el arrebatamiento. Algo totalmente sobrenatural. Yo no sé qué tiempo pasó, para mí fue bastante largo. Hoy trataba de ver el video que no lo había visto, y por lo que vi fue unos segundos nomás. Pero en ese momento fue algo, no sé, qué sé yo, la palabra sería sublime. No sé explicarlo. Pero algo tan hermoso, tan maravilloso comenzó a suceder. Y yo sentía no solamente su presencia, sino también sentía que todo mi ser se iba. Y se iba, y se iba. Y dos cosas me pasaron. La primera es que no sentí miedo. Y la segunda es que tampoco me preocupé por mi familia. Era como que, sin que nadie me lo dijera, yo sabía que todo estaba más que bien, muy bien, y que podía seguir. Para mí estaba sucediendo en ese momento. No era que estaba viendo algo o imaginando algo o era una visión. No, para mí estaba sucediendo. Yo dije, llegó el momento. Llegó. Entonces me acuerdo que, sin decirlo con la boca, pero sé que lo dije, Señor, era verdad. Era verdad. No sé por qué lo dije, siempre lo creí. Y lo segundo, dice, pero en ese momento se le ocurrió decir, qué sé yo, es lo que dije. Dije, déjame predicar la palabra que tengo para que alguno más se salve. Eso le dije. Dice, pero el arrebatamiento, ¿por qué le va a decir eso? Bueno, es lo que me salió, qué sé yo. Y yo sentía como que salía por ese rincón, no sé si por la ventanita, no sentí que pasara por ahí, pero sí que salía por allí. Y de pronto vi el cielo. Vi algo que deseaba desesperadamente. Era un deseo de ir. Realmente deseaba ir. Y entonces todo fue disminuyendo. Todo fue disminuyendo. Y de pronto vinieron pensamientos más lógicos a mi cabeza. Me di cuenta que tenía que seguir, que no sabía qué iba a hacer. Y creo que pedí que siguiéramos adorando o algo así. Jamás en mi vida había experimentado algo así. Jamás en mi vida imaginé experimentar algo así. Y la verdad es que no sé por qué. No sé para qué. Pero sí sé algo, que estoy inmensamente agradecido. Porque Dios se bajó hasta mi pequeñez para dejarme vivir esto. Y quizás los que creen en estas percepciones, vivencias sobrenaturales, les servirá de aliento. Y quizás los que no lo escuchen
como algo extraño. Por ellos oro que Dios simplemente le dé paz al escucharlos. Solamente paz. A mí me ha llenado de un gozo, una alegría. Me ha llenado de algo que sobrepasa todo lo que puedo explicar. Y cada vez que voy a orar y comienzo a hablar con Él, le decía yo a mi esposa, es como cuando uno comió algo que le gusta mucho, con mucho sabor, y se acuerda y empieza a sentir el sabor en la boca. O un perfume. Cuando uno se acuerda empieza a sentir el perfume como si estuviera ahí. Eso me pasa cada vez que oro. Y hoy le decía, Señor, que no se me pase nunca. Que no se me pase nunca. El tema es que desde ese momento anhelo desesperadamente que venga ese día. Que llegue ese momento. ¿Y sabe cuándo va a ser? No tengo ni idea. Nadie me habló. Y la palabra de Dios dice que nadie lo sabe, solo Dios. Así que estoy tranquilo, no tengo ni idea de cuándo va a pasar. Pero sí sé que hay cosas que están sucediendo. Y si cosas están sucediendo, tienen un propósito. Necesitamos prepararnos para eso. Necesitamos apresurarnos para eso. Jesús le dijo al endemoniado que había limpiado, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuántas cosas había hecho Jesús con él. Por esa razón se los cuento. Porque hoy, mientras oraba y leía las Escrituras, Dios me hizo detener en este versículo. Luego, yo le había enviado a nuestros pastores un audio contándole lo que me había pasado. Y los pastores me dijeron, tenés que grabarlo, contando lo que sucedió. Cada detalle es importante, me dijo. Y enviándonos ese video. Porque esto tiene un propósito. Y cuando Dios me hizo detener en este versículo, entendí que era Dios, también hablando por los pastores. Así que necesito preparar algo así. Pero le soy sincero, tengo mucho temor de Dios para hacerlo. Mucho temor de Dios. Porque la mayoría de las veces los que graban estas cosas es para glorificarse ellos, para decir qué maravilloso que soy, miren lo que Dios hizo conmigo. Y lo que tengo claro es que yo soy exactamente lo contrario y que Dios tomó a lo más inservible para mostrar su gloria. Así que, hermanos, la pastora me dijo, cuénteselo a la iglesia. Estoy cumpliendo con lo que me mandaron a decir. Dios nos ha estado hablando. Dios se ha estado revelando. Nos ha dado incluso hasta un modelo para predicar. Está en nosotros en que nos paremos firmes, en que empecemos a tocar trompeta, en que seamos como los 300, en que Dios pueda decir, con estos avanzamos, con estos avanzamos. Yo sé que la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Y si usted hubiese experimentado lo que yo experimenté, no estaría pensando, no, pero yo todavía tengo que estudiar, yo todavía tengo que trabajar, yo todavía tengo que conseguir esto, yo todavía tengo que... Porque todos tienen ese pensamiento. No me diga que no, lo tiene. Pero si usted hubiese experimentado lo que yo experimenté,
dejaría de lado esos pensamientos y diría: Señor, si podés venir esta noche, aquí estoy esperándote. Aquí estoy esperándote. Amén.